Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Toca en esta videoclase, dentro del tema sentencias estructurales, conversar sobre este tema específico, función jurisdiccional en el pensamiento jurídico latinoamericano y discusión contemporánea sobre el activismo judicial. Esta videoclase es probablemente dentro del bloque a mi cargo en sentencias estructurales, la que se ubica mucho más en el área de filosofía del derecho. Lo que vamos a estudiar, siguiendo la ruta de la sesión, es cómo las concepciones del derecho que han sido dominantes o han tenido un papel importante en la formación de la cultura jurídica latinoamericana han ido con el paso del tiempo concibiendo el activismo judicial de distintas maneras, como el pensamiento neoclásico jurídico tenía una lectura negativa y patológica del activismo, a una visión reciente y que ya tiene un papel importante en nuestra cultura, que entiende al activismo como algo que en algunos casos puede ser justificado. Entonces lo que vamos a ver es ese tránsito histórico, revisando a los autores canónicos que han estudiado profundamente sobre la naturaleza de la función jurisdiccional, la función judicial, para llegar a la conclusión de hasta qué punto precisamente existe la posibilidad de que los jueces puedan ser creadores de derecho y eventualmente tener un sustento jurídico que avance hacia la posibilidad de escenarios donde el activismo judicial pueda ser justificado. Arrancamos entonces con la primera etapa. Hablemos sobre el pensamiento jurídico neoclásico latinoamericano. Es, de hecho, una forma de entender y practicar el derecho todavía vigente en nuestra cultura jurídica. Tiene muchísimas personas que defienden esto, sea explícita como implícitamente, y es importante conocerla porque si hay algún recelo, algún reparo en la posibilidad del activismo, podemos encontrarla aquí. Entonces, como dice la lámina, el derecho latinoamericano de la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XX descansaba en una amalgama de varias teorías dispares entre sí dentro del fenómeno de la codificación. América Latina, Perú y muchos otros países, ¿no? Colombia, Chile, se fueron fuertemente influenciados por el fenómeno de la codificación en el siglo XIX. Pensemos en la influencia de Andrés Bello en la configuración de varios códigos civiles en la región. Y entonces, a lo largo del siglo XIX, y se consolida ya en la primera mitad del siglo XX, tenemos, por así decirlo, tres marcos teóricos que fueron transmutados, por usar un concepto más específico, para coexistir y dar forma a lo que nuestra cultura jurídica, incluida la cultura jurídica de los operadores del sistema, entendían por derecho. Y estas tres escuelas, estas tres teorías pertenecían, una, a la escuela de la exégesis francesa, que consideraba una visión del derecho fuertemente atada a las normas jurídicas específicas, estructuradas como reglas, que establezcan de manera precisa el supuesto de hecho y la consecuencia que corre. La idea de que el ejercicio del jurista es construir reglas con estas características. Esto precisamente explica por qué el principal documento doctrinario que pertenece a la escuela del exégesis son los comentarios. Y esto aún lo vemos en nuestra producción académica en América Latina y en el Perú, por supuesto. Muchos libros tienen la característica de ser comentarios, que implica comentar cada uno de los artículos que corresponde a una ley que regula una materia general o muy específica, con opiniones de qué es lo que supuestamente se desentrañaría del significado de las palabras contenidas en esas reglas. Un comentario es un documento académico muy utilizado. Los comentarios a la ley del procedimiento administrativo general, por ejemplo, o exégesis del Código Civil, o comentarios a la Constitución del 93, o exégesis de la Constitución del 93, son ejemplos de producciones académicas que descansan en esta idea. Derecho fuertemente anclado en la idea de reglas formales.
Y luego tenemos también la influencia de la jurisprudencia de conceptos alemana, que de hecho en algún momento llegó a fusionarse en el mundo eurocontinental con parte de la escuela de la exégesis. Y bueno, el formalismo de los conceptos, que es lo que se deduce de esta forma de entender el derecho, parte, ¿no?, de la premisa que las reglas no son suficientes, sino que también hay que estudiar categorías, principios e instituciones en un alto nivel de abstracción. Y este estudio en un alto nivel de abstracción nos permite delimitar el contenido precisamente de estos conceptos, categorías e instituciones que luego son aplicados también formalmente de manera deductiva, podría decirse, a las situaciones jurídicas junto con las reglas. El hecho de que el estudio de las categorías, instituciones, sea lo principal de esta influencia de la jurisprudencia de conceptos, tiene como correlato en el ámbito de la producción académica los tratados. Los tratados, los manuales incluso, son producciones académicas del derecho que tienen la lógica precisamente o la fuerte influencia de la idea de la jurisprudencia de conceptos. Piensen en que, por ejemplo, los tratados no están organizados necesariamente en términos de cómo están redactados los artículos del código en una jurisdicción específica, sino que arrancan desde los conceptos clave más generales, las instituciones como un todo, y luego las categorías mucho más específicas, las figuras jurídicas más específicas, en una forma sistemática que permita un estudio conceptual integrado del derecho. El dato es que tenemos ambos tipos de productos académicos y un poco más operativos también en nuestra práctica jurídica. Y esto refleja que todavía existe la influencia de estas dos concepciones, estas dos formas teóricas de entender el derecho en nuestra cultura actual. Y finalmente, dado que estas dos formas de concebir el derecho tenían una fuerte influencia, la llegada de Kelsen a inicios, en la primera mitad del siglo XX, significó que Kelsen fuera leído de esa manera. Y por lo tanto, Kelsen fue adecuado a estas dos otras formas de entender el derecho. Y eso explica por qué, junto con Kelsen, durante mucho tiempo y hasta ahora, muchos juristas y muchos profesionales del derecho conciben el sistema jurídico precisamente como un cuerpo rígido, con unidad, con coherencia, con plenitud. Y estas tres influencias, como dice la diapositiva, ¿no?, venían acompañadas de otras dos tesis importantes. La tesis muy famosa, ¿no?, de que el juez es una mera boca de la ley o un poder nulo, y lo que está fuera del expediente no pertenece al mundo del derecho. Esto es importante porque esto ayuda a entender el recelo que muchas personas que son influidas todavía por esta combinación, por esta amalgama, por este cúmulo integrado de concepciones, de teorías, porque muestran tanto recelo y rechazo al activismo. Porque si el juez es boca de la ley, si lo que está fuera del expediente no pertenece a este mundo, entonces crear derecho utilizando insumos, por ejemplo, mostrando problemas estructurales que no figuran en el expediente, es una traición a la forma en cómo se practica científicamente el derecho desde esa perspectiva. Y eso explica por qué para esta forma neoclásica jurídica de entender el derecho en América Latina y en el Perú, el activismo judicial es una patología de la función jurisdiccional. Es una patología precisamente porque se desvía de la naturaleza del derecho. Integren estos tres componentes con estas dos tesis y lo que tenemos es el derecho como un sistema cerrado, rígido, que eventualmente puede cambiar, por supuesto, dinámicamente, pero este cambio proviene desde adentro, desde el propio cambio normativo del derecho legislado. Y entonces, claro, la idea de que los jueces puedan producir subreglas que ayuden a especificar que de alguna manera eso implica un involucramiento en cierto aspecto de las políticas públicas es algo inconcebible, incorrecto, es un acto desviado de la función jurídica. Y entonces, la razón de pronto de una buena parte del recelo que tenemos en nuestra cultura jurídica de el rechazo al activismo judicial tiene este origen teórico que está presente en nuestras prácticas. No obstante, eh, las primeras lecturas de Kelsen, un Kelsen que fue adecuado
a las concepciones dominantes de la época, fue cambiando con el tiempo. Y este cambio no se debió a que empezaron a aparecer otras obras de Kelsen exactamente, sino porque en realidad empezamos a revisar más detenidamente la obra, pero por sobre todo empezamos a concentrar y enfatizar nuestra preocupación en otros fragmentos de la obra Kelsen. Voy a colocarles un ejemplo que creo que es bastante claro y va a ayudar a cerrar la idea. Hubo un segundo Kelsen en Lima, se podría decir, una segunda lectura kelseniana en América Latina. Un segundo Kelsen en Bogotá, un segundo Kelsen en Lima, un segundo Kelsen en Santiago de pronto. ¿Por qué? Porque se empezó a revisar con más fuerza el último capítulo, el capítulo ignorado de la teoría pura del derecho. Y lo que ustedes ven aquí es un fragmento precisamente de ese último capítulo que me gustaría compartirles. Que como les digo, no necesariamente se trata de una, este, de la revisión de una nueva obra del autor, sino a veces simplemente la revisión de una segunda edición de este autor con un énfasis en un aspecto de la obra que se había ignorado antes. Y entonces aquí tenemos este fragmento. La norma de rango superior no puede determinar en todos los sentidos el acto mediante el cual se le aplica. Siempre permanecerá un mayor o menor espacio de juego para la libre discrecionalidad, de suerte que la norma de grado superior tiene, con respecto al acto de su aplicación a través de la producción de normas o de ejecución, el carácter de un marco que debe llenarse mediante ese acto. Una ley sanitaria determina que al estallar una epidemia, los habitantes de una ciudad tienen que adoptar bajo ciertas penas algunas medidas para evitar la expansión de la enfermedad. El órgano administrativo queda facultado para determinar esas medidas en forma distinta según se trata de enfermedades diferentes. Este párrafo es muy importante porque nos permite notar una segunda relectura de la forma en cómo hemos imaginado a Kelsen, que él reconoce la inevitable necesidad de que algunas veces los jueces tengan algún espacio creativo, porque las normas no te dicen exactamente qué tienes que hacer. Y hay muchas posibilidades y el juez tiene discrecionalidad para elegir. Y esa discrecionalidad es hasta cierto punto un acto creativo. Y de hecho, más adelante, Kelsen lo reconoce explícitamente. El legislador es relativamente mucho más libre en el acto de creación del derecho que el juez, pero este también es creador de derecho y también es relativamente libre con respecto a esta función. Noten ustedes, entonces, que tenemos una segunda lectura kelseniana en la segunda mitad del siglo XX que nos permite entender que la posibilidad de la creación judicial del derecho, que es un elemento clave para poder discutir activismo, es algo inevitable. Por supuesto, Kelsen tenía muchos reparos en qué tipo de insumos utilizar para poder resolver este escenario de discrecionalidad. Todo elemento valorativo, con valores políticos, valores morales, para Kelsen pertenecía no al ámbito de la ciencia jurídica, sino de pronto al ámbito de la filosofía moral o la filosofía política. Y no pertenecían, por así decirlo, a la ciencia del derecho, que debía mantener su pureza. Pero aún así, Kelsen reconoce que es inevitable precisamente que los jueces tengan que crear derecho en muchos casos. Y por eso, la lectura del activismo judicial en América Latina empieza a cambiar. Mientras en el neoclasicismo era una patología, una desviación que no era aceptable, en esta relectura contemporánea, más contemporánea, el activismo judicial es inevitable, aunque excepcional en el derecho, porque recurre a elementos ajenos a este por medio de un acto de voluntad, que es el acto discrecional de elegir una interpretación de las normas, una de las tantas posibles opciones específicas que el juez estima como la mejor por razones ajenas al derecho. Y este argumento, sumado al de otro autor importante en la cultura jurídica latinoamericana, sirvió precisamente para impulsar en América Latina la posibilidad de que los jueces puedan hacer activismo. Era una época, recuerden, en la que estaba empezándose a, estaba emergiendo ya en América Latina
la fuerza que eventualmente deberían tener los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Los derechos fundamentales son normas indeterminadas, normas abiertas, pero el hecho de que las normas puedan ser indeterminadas, según esta lectura que él señala, permite que aún así el juez pueda recurrir a ellas para tomar una decisión. Y esto termina de cerrarse en América Latina con la llegada de otro importante autor canónico en la cultura global. Me refiero al positivismo incluyente del profesor Herbert Hart. Herbert Hart publicó este libro muy importante, El concepto de derecho, un libro en la década de los 60 precisamente, que fue traducido por Genaro Carrió en 1963, y esta obra también ayudó a lo largo de las décadas siguientes en impulsar la propuesta de que los jueces pueden ser activistas, pueden ser creadores de derecho y eventualmente ser agentes que participan en el proceso de formulación de la política pública. Por supuesto, no era el objetivo real de Hart llegar a esta conclusión, pero fue así como se utilizó en América Latina. Y leo este párrafo. Bueno, son una combinación de fragmentos. Hart dice, hay un límite inherente a la naturaleza del lenguaje, a la orientación que el lenguaje general puede proporcionar. Los cánones de interpretación no pueden eliminar, aunque sí de disminuir incertidumbres. Si han de resolverse las dudas, quien quiera sea el encargado de ello tendrá que llevar a cabo una elección entre alternativas abiertas. El ámbito discrecional que le deja el lenguaje puede ser muy amplio, pues, ¿no? De modo que si bien la conclusión puede no ser arbitraria o irracional, es en realidad una elección. Vean ustedes, aquí tenemos una afirmación muy fuerte desde una concepción positivista del derecho de que también existe la creación judicial de derecho. Y entonces empieza a afianzarse esta discusión en los años 80, la discusión, las decisiones de muchas cortes latinoamericanas de vértice, ¿no? Empiezan a incorporar elementos hartianos para poder justificar la garantía de derechos fundamentales. Y el activismo entonces se entiende como inevitable, pero excepcional también en el derecho, por recurrir a elementos extrajurídicos que sí pueden ser usados racionalmente. Y este es un ligero cambio respecto a la relectura que señala. La posibilidad de que estos elementos extrajurídicos sí puedan claramente ser usados de manera racional, aunque sigan siendo extrajurídicos. Y finalmente, una década después, se podría decir, ¿no? Algunas décadas después, mejor dicho, llegó a publicarse la obra de un importante crítico a la obra de Hart. Yo me refiero al profesor Ronald Dworkin, quien fuera también su discípulo. En su famosa obra Los derechos en serio, Ronald Dworkin, por supuesto, construye, ¿no? La demostración de que estos elementos extrajurídicos que decía Hart, que los jueces utilizaban para crear derecho, en realidad no eran extrajurídicos, porque son tratados como parte del derecho en la práctica judicial norteamericana, y puesto que son tratados como parte de la práctica del derecho, sería extraño decir que no pertenecen al derecho. La idea de que existen los principios, las directrices, es un aspecto que hoy por hoy nos es bastante familiar. Y por supuesto, la idea de que existen estos insumos que son parte del derecho, ya no son extrajurídicos, termina por mostrarnos que el juez puede ser una especie, ya no exactamente de creador, porque esto ya no es utilizar algo ajeno al derecho y por lo tanto crear algo nuevo, sino alguien que tiene una función más de integrar el derecho, de construir subreglas, precisamente construir subreglas que ayuden a especificar las obligaciones que, por ejemplo, podrían derivarse de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Respetando la institucionalidad, la autoridad del derecho, respetando los precedentes y las decisiones pasadas de las Cortes, entonces el activismo judicial, yo creo que ahí inclusive ya ni siquiera podríamos llamarle activismo judicial, pero
lo voy a colocar de esa manera, sería no solamente inevitable, sino que hasta cierto punto valioso, porque la creación de subreglas, y en ese sentido se podría decir que es activismo, la creación de subreglas que especifican normas más indeterminadas, más generales por parte de los jueces, proporciona, ¿no? Promueven la integridad del derecho con los valores sustantivos que eventualmente reconoce la Constitución, la idea de un Estado constitucional. Ahora, a veces puede ser implícito. En el caso Palmer versus Riggs, el famoso caso, utiliza un principio que no está explícitamente en el sistema, en el derecho legislado. Y por supuesto, esto abre la puerta con mucha más fuerza en América Latina para la posibilidad de lo que en ese momento considerábamos activismo. Ojo, y reitero, Dworkin no creía, o sea, Dworkin, desde esta postura, de esta concepción no positivista ni un naturalista, no podemos concluir que el activismo siga manteniendo la misma etiqueta. El hecho de crear normas porque utilizas insumos externos es de alguna manera lo que es muy importante para concebir el activismo. El activismo suele definirse como la acción la toma de decisión de un juez en donde crea derecho utilizando insumos que no pertenecen a este. Es la típica eventual forma en que podríamos encontrar de activismo. Y por eso hay muchos recelos sobre él. Pero cuando el no positivismo, esta lectura del derecho como integridad, te dice que muchos de estos elementos externos al derecho en realidad siempre fueron parte del derecho, entonces ya no podemos hablar exactamente de activismo. Yo lo mantengo así para poder un poco mantenernos más en nuestra discusión que en la coherencia conceptual con estas obras, ¿no? Entonces, claro, el activismo se vuelve inevitable, limitado a la autoridad del derecho, limitado al derecho legislado y limitado a los precedentes, ¿no? Al derecho judicial, el derecho legislado, ¿no? Pero valioso, porque precisamente a la hora de construir sus reglas, promueves la integridad del derecho con los valores sustantivos que se reconocen. Y esto es uno de los insumos más importantes que en la tradición latinoamericana y también en la tradición eurocontinental se ha invocado para justificar el Estado constitucional, para fundamentar el Estado constitucional. Por supuesto, de esta lectura eh, también emergió lo que se conoce como el neoconstitucionalismo, seguramente ese es familiar ese nombre, que es una especie de concepción del derecho, ¿no? Derivada en parte de esta lectura, pero un poco más desproporcionada y desbocada, que terminó de alguna manera afirmando un creacionismo judicial excesivo, en donde los jueces ya básicamente podrían resolver casos sacando decisiones casi de la nada, ¿no? Sin respetar cierta integridad de nuestra práctica jurídica hasta cierto punto. ¿No? El neoconstitucionalismo, por supuesto, tuvo una época importante a inicios de este siglo y continuó seguramente unos 15, 16 años más, pero finalmente ya ha sido descalificado hasta cierto punto y cada vez ha tenido una menor participación a la hora de entender y discutir estos temas. Pero sí influyó muchísimo y tuvimos una época de mucho activismo judicial desbocado. Y de pronto este tipo de activismo sí es problemático porque ignoraron de alguna manera la necesidad de respetar la integridad del derecho y respetar el derecho legislado y el derecho judicial, de reconocer este elemento de la autoridad del derecho. El derecho terminó siendo más los valores sustantivos desde el neoconstitucionalismo y se perdió mucho la consideración a la autoridad, la deferencia al legislador o, por ejemplo, la deferencia a las decisiones pasadas. Pero luego, casi en paralelo, surge otra alternativa, otra concepción, que es la concepción post-positivista, que ustedes la conocen, su principal representante es Manuel Atienza, pero tiene muchos otros grandes juristas que también acompañan a esta concepción. Y esta concepción, por sobre todo, lo que buscó fue reconocer, ¿no? La naturaleza argumentativa del derecho, la necesidad de que el derecho no es solamente deducción de derecho legislado, sino que también implica la construcción de argumentos mucho más sofisticados, que por lo tanto estos elementos que eran externos hasta hace algunas décadas, en realidad deberían ser parte de nuestra práctica y deberíamos aprender a maniobrar con ellos.
Por eso existen cursos de argumentación jurídica, de razonamiento probatorio y de otras cuestiones interdisciplinarias en el derecho. Ahora, lo interesante del pospositivismo y de pronto que ayuda a reparar los defectos del neoconstitucionalismo es que el pospositivismo, reitero, repara la falla que se encontró en el neoconstitucionalismo. Es decir, el juez es inevitablemente, en muchos casos, alguien que tiene que construir, crear subreglas que ayudan a especificar el derecho legislado y el derecho jurisprudencial, pero, reitero, son subreglas que deben considerar esa autoridad. No se trata de crear reglas, crear decisiones judiciales básicamente de la nada, simplemente invocando un supraprincipio muy abstracto, sino precisamente de construirlo a la par de nuestra práctica y de otros elementos autoritativos, de otras normas del derecho legislado que ayuden a demostrar por qué esta subregla que ha creado el juez tiene más sentido que otras posibilidades. Y entonces, dentro de nuestro concepto de activismo, que no es el mismo de Atienza, porque Atienza tiene otra forma de concebir el activismo. Este, existe, se podría decir que puede haber activismo judicial justificado, pero no debe perder precisamente la naturaleza autoritativa del derecho. Y en algunos casos no puede haber activismo precisamente porque hay normas de una fuerte jerarquía y poco indeterminadas que impiden otra posibilidad que de pronto valorativamente podría ser sumamente razonable. Pensemos en el caso de la discusión del matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando uno revisa la Constitución peruana, puede encontrar, por ejemplo, que nuestra Constitución no define matrimonio y ni siquiera define familia. Y en ese sentido, la Constitución, al dejar este margen abierto, permite hasta cierto punto que el juez pueda construir una respuesta que permita una opción distinta a la que hoy en día tenemos. Pero, por ejemplo, esto no podría ocurrir en Ecuador. Porque en Ecuador la Constitución sí establece de manera específica que el matrimonio es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer. Y entonces aquí el activismo no podría ser válido, usando activismo en el sentido que solamente tenemos en nuestra cultura jurídica, no en el pensamiento de Atienza. Pero en el caso peruano, eventualmente esto sí sería una posibilidad de especificación, de creación de subreglas por parte de los jueces. Este escenario podría funcionar en Perú, pero no podría funcionar en Ecuador. Y esta sería eventualmente la diferencia. Un neoconstitucionalista no haría ningún reparo en ambos casos y podría eventualmente justificar que un juez decida, por ejemplo, en Ecuador, que el matrimonio entre personas del mismo sexo es constitucional, pese a que hay una regla específica muy determinada que dice que es solo entre hombre y mujer. En Perú eso no es el escenario. Y estas vendrían a ser los pequeños matices, ¿no? Por supuesto que hay activismo judicial justificado implica el respeto de ciertas reglas, ciertas pautas. No se puede construir una sentencia activista, ¿no? Bajo esta lógica, que no trate de reconocer, que trata de realizar ciertos elementos del derecho legislado en el caso concreto, aunque el derecho legislado no diga exactamente qué es lo que uno tiene que hacer. Pero invocarlo, tratar de construir un argumento que vaya especificándolo al caso concreto, crear esa especificación es algo posible si se puede hacer racionalmente. Y tomando en cuenta mucho derecho legislado por ahí, que sea indirecto, indeterminado, y también derecho jurisprudencial, sentencias pasadas que den pistas precisamente de que ese camino es el correcto. Y en ese sentido, el activismo eventualmente podría ser justificado y no hay que perder de vista la naturaleza autoritativa del derecho. Es un tema bastante interesante, bastante complejo, pero espero que habiendo analizado todas estas concepciones, podamos notar cómo ha ido evolucionando nuestra concepción del activismo, ¿no? La forma en cómo se valora el activismo en la cultura jurídica latinoamericana y peruana. Y ya para resumir, ¿no? Claramente
el juicio sobre el activismo judicial, cómo lo concebimos y cómo lo valoramos, ¿no? Depende precisamente de la concepción del derecho que se abrace. El modelo neoclásico, por ejemplo, fuertemente formalista, defendía una tesis antiactivista. El activismo era una patología. Y luego las críticas de la segunda mitad del siglo XX, que revelan la indeterminación del derecho, de las normas jurídicas, terminan de alguna manera, a regañadientes eventualmente, reconociendo la posibilidad creativa de los jueces. Con el giro post-positivista se termina de redefinir la función jurisdiccional y se reconoce que los jueces tienen esta labor creativa de especificación del derecho legislado y del derecho jurisprudencial que pueda ser útil para resolver un caso, ¿no? Entonces, en el Estado constitucional, bajo nuestro concepto de activismo, el que más o menos tenemos implícito, el problema no es el activismo, sino la forma en cómo se ejerce. Y por lo tanto puede haber casos de activismo judicial justificado y casos de activismo judicial injustificado. La función jurisdiccional, y esta es la conclusión, ha pasado de ser de aplicativa a justificativa. Y con ello el activismo deja de ser una patología para convertirse en una posibilidad válida, pero con límites. ¿Cuáles son los límites? Esos límites están en otras de las videoclases que forman parte de mi contribución a este proyecto. Muy bien, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Pido disculpas igual porque es un tema complejo. Espero que las citas de los autores que han podido ver reflejen precisamente el reconocimiento de la posibilidad creativa en la decisión judicial y cómo esta apertura ha ido especificándose y refinándose con el paso de las décadas que nos lleva a la situación en la que nos encontramos ahora. Las referencias bibliográficas están en las diapositivas, por supuesto, y si hay algún libro que me gustaría recomendarles, uno de todos los que figuran aquí, de los que he utilizado para esta presentación, yo les recomendaría el libro del profesor Diego López Medina, La teoría impura del derecho, la transformación de la cultura jurídica latinoamericana, que es el libro que ayuda a mostrar este paso histórico en el pensamiento, en la ideología jurídica de la región y cómo finalmente se ha ido transformando la forma de entender la concepción de la función jurisdiccional a través de las distintas concepciones del derecho que han ido apareciendo y se han ido modificando a lo largo del derecho en el siglo XX. Muy bien, muchas gracias y será hasta otra oportunidad.